allí en Hebreos capítulo 1, precisamente dice en cuanto al Hijo, más al Hijo, en el versículo 7 dice: adórenle todos los ángeles de Dios, 1:7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Todo pensamiento, servicio, honor y gloria de los ángeles están concentrados en Cristo. Tercer lugar, todo el odio y la astucia satánica convergen contra Cristo con todo el poder infernal del diablo. Parece que todo se centra, se enfoca, converge en esta persona cuyo nombre es sobre todo nombre, y su nombre es Jesús. Además, toda esperanza humana y toda ocupación humana debe de tener a Cristo por centro y propósito en la vida personal de cada uno. Mayormente nosotros que creemos en Él. Él dijo y nos advierte: sin mí nada podéis hacer. ¿Y qué de la creación y todo el universo material? Incluso está centrado en Él, porque Él lo hizo todo y con el poder de su palabra lo sostiene. Y ni una hoja de árbol se mueve sin su voluntad. Toda la creación, todo el mundo universal está centralizado en Cristo, y toda la palabra escrita de Dios, su tema es Cristo. De la primera página hasta la última, cada uno de los 66 libros de la Biblia tienen referencia a esta persona, a este Cristo de Dios. Y por eso, hermanos, hablamos de la centralidad de Cristo. Vean ustedes en Colosenses capítulo 1, por favor. Y ustedes noten los versículos del 15 al 19. Y dice de esta manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Pero vean ustedes otra vez en Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 y 11, respecto a cómo al Padre le puso que toda la centralidad se enfocara en su Hijo, al que lo hizo sublime y sobre todas las cosas, y especialmente en esta era y en esta dispensación. La Biblia dice ya en primera de Corintios capítulo 15, que después que el Hijo haya sujetado todo debajo de sus pies, porque le ha sido dada todo poder y toda autoridad, entonces se entregará todo al Padre, y entonces reinará el Hijo con el Padre por los siglos de los siglos con todos los creyentes. Qué hermoso. Por eso aquí en Filipenses capítulo 2 y los versículos 8 o 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, tanto de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todo el sentir y propósito divino eternamente enfoca en Jesucristo. Cristo, hermanos, existía con el Padre
en forma de Dios. Dios es espíritu y el Hijo también. Antes de su encarnación era con el Padre el Verbo. Es lo que leemos ahí en Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y ese Verbo fue hecho carne y vimos la gloria del Padre como del unigénito de Dios. Y así que el sentir de Dios, hermanos, entonces ha residido todo en Él. Así como Él en espíritu no era conocido por ser precisamente espíritu. Si alguien no lo comprende, nosotros sabemos que hay un sol. Y hermanos, ese sol irradia rayos. Y nosotros entonces puede hacer que no tengamos un contacto con el sol, pero tenemos los rayos del sol que nos tocan y nos afectan y sabemos que el sol es una realidad de poder. Así es el poder del Padre transmitido a su Hijo. De manera, hermanos, que así son Dios y el Padre, su Hijo. Cristo tiene todos los atributos de Dios y es la imagen invisible del Dios invisible. Por eso el sentir y el propósito divino eternamente está centrado en Cristo, porque bien dijo Él, el Padre y yo una cosa somos. Dios no fue visto entonces, hermanos, antes de la encarnación, pero Cristo vino y ante los hombres dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque una cosa somos, el Padre y yo. Las palabras que expresa el poder del Padre en las obras poderosas de Cristo se hacen evidente cuando el Señor se daba a revelar, revelando al Padre en su vida. Cristo es el creador de todas las cosas. Es el todo, objeto y fin de toda la creación. Así como lo leíamos en Colosenses hace un momento. Él con el poder del Padre realizó, como dice Juan también, 1, 2 y 3. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada hubiera sido hecho. Por eso decimos, hermanos, desde la eternidad anterior, sin fin, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tramaron toda esta creación de antemano. Sabían todo de principio a fin. Y al Padre le plujo y escogió que toda gloria, todo poder, todo honor fuese centrado en su Hijo. Y en la actualidad y en este momento, por eso cantábamos los cantos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y si no fuera por Cristo, no conociéramos al Padre, no conociéramos de su amor ni de su misericordia que Él tuvo a bien extendernos hasta haber llegado el Evangelio a nuestros oídos y haber despertado fe en nuestro corazón para creer en el Padre al cual el Hijo vino a revelar. Así que entonces Cristo es el creador, hermanos, de todas las cosas. Además, antes de la fundación del mundo, el centro de todas las cosas estaba en Él. Adán fue el primer hombre y el cual fue figura del que había de venir, al cual se nombró el segundo Adán. El primer Adán nos introdujo el pecado, pero el segundo Adán, el Cristo de Dios, nos introdujo el perdón y la vida eterna. Por esta razón, el sentir y propósito divino eternamente y a todo propósito está enfocado en el Hijo, en Jesucristo, el Señor nuestro Salvador. Había agua aquí, hijo. Perdón, hermanos. En segundo lugar, hermanos, todo pensamiento, ministerio, servicio, alabanza de los ángeles están también concentrados en Cristo. No solamente los propósitos mismos del Padre, pero todas las miradas de los ángeles, incontables millares de millones, todos, hermanos,
concentran en la adoración y en la alabanza y en el servicio al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, así escogió Dios, que todo estuviese enfocado en su Hijo. ¿Por qué estamos aquí? Por Él, por su nombre que tiene poder para salvar. Y por eso estamos aquí, para brindarle adoración. Estamos aquí para seguir proclamando que solamente en su nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Y hay un Dios y solamente un mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesús. Y aquí estamos, y el propósito central de nuestra iglesia es presentar a Cristo, comenzando aquí en este lugar, al cruzar la calle, al cruzar los mares y alrededor del mundo. El propósito de la iglesia es exaltar el nombre de Cristo, porque no hay otro nombre que pueda salvar. Entonces, la visión del Señor en el trono, lo vemos, hermanos, ahí en Apocalipsis, y me gustaría leerlo para que tengamos una idea, hermanos, cómo los ángeles allá en el cielo adoraban y servían al Hijo antes de venir. Tuvieron parte en anunciarlo cuando vino, tuvieron parte en ministrarle durante su ministerio terrenal, tuvieron parte cuando Él, sepultado, removieron la piedra. Los ángeles se sentaron arriba de ella, no para que Cristo saliera, sino para que vieran que Cristo ya no estaba en el sepulcro, porque Cristo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Cuando el Señor cumplió su ministerio terrenal, fue elevado en una nube, y los ángeles de nuevo dijeron: varones galileos que estáis viendo, este mismo Jesús que es quitado de vosotros, así vendrá, y ya no tarda ese día. Así que, hermanos, vemos aquí en Revelación capítulo 5, y me gustaría leerlo pronto, y ustedes traten de seguirme. Apocalipsis, Revelación. Y vi a la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que preguntaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro aún, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Este es Juan, el amado, que escribe, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y ve que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ese es Cristo. Y dice así: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero, el que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, etcétera. Por eso todo pensamiento, toda providencia, todo plan divino
eterno está centrado en Cristo, porque así el Señor lo ha escogido a su Hijo, elevarlo y darle nombre sobre todo nombre y darle autoridad y poder sobre todas las cosas. Y se llama Jesús, es al que adoramos, es por lo que venimos, es por lo que salen los voces a traer la gente, es porque ustedes invitan y aquí hay visitantes que han respondido a la invitación. ¿Por qué? Porque queremos dar a conocer quién es Jesús. Y no hay más que Él que puede salvar. Entonces aquí vemos, hermanos, el trono rodeado de ángeles. ¿Haciendo qué? Adorando a Cristo. En Lucas 1, los ángeles anuncian su nacimiento. Después de su tentación, los ángeles llegaron a servirle. Regresará rodeado de ángeles cuando venga en las nubes, en gloria, para reinar por 1000 años. Los ángeles están sujetos a Cristo y todos los ángeles de Dios lo adoran, como leíamos en Hechos 1, capítulo 6. En tercer lugar, decíamos que todo el pensamiento, la providencia y los propósitos eternamente y de siempre y para siempre están centrados en esta gloriosa persona que se llama Jesús. Además, todo ministerio y todo pensamiento y todo servicio es para honrar al Hijo de parte de los ángeles. Pero luego también vamos a ver quién, hermanos, enfoca su atención en esta magnífica persona del Señor Jesús. Y no es más que el odio y la astucia de Satanás, que converge con todo su poder infernal y con todas sus huestes demoníacas contra Jesucristo. Apocalipsis 12 describe a la mujer vestida del sol y coronada de estrellas, y el gran dragón de color escarlata parado frente a ella a fin de devorar a su hijo. Algunos piensan que ese es el retrato de la Virgen María, pero no. Posiblemente que de ahí agarraron la idea para ese retrato, pero allí está la mujer vestida de sol y representa, hermanos, nada menos que al pueblo de Israel. Medio mundo, hermanos, odia al judío, quizás porque les hicieron chapuza o son muy comerciantes y muy abusados y por lo que sea, o lo que ustedes quieran pensar. No obstante, sean lo que sean, era el pueblo de Dios y es el pueblo escogido de Dios y sigue siendo el pueblo que es tesoro, es como la niña del ojo para Dios, el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque Dios en su providencia eterna escogió de un hombre nombrado Abraham, que de él vendría la semilla por la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y no dijo simientes, sino simiente, la simiente de la mujer. Y nomás un hombre ha nacido de mujer, simiente de Dios y del Espíritu Santo, y se llama Jesús. Así que entonces vemos que el Señor Jesús vino de acuerdo de Abraham, según la promesa. Pero ese pueblo, hermanos, ha sido desde el principio y hasta este momento, hermanos, el blanco para el diablo. ¿Por qué? Porque lo odia entre todas las naciones, lo odia con una pasión. Y hermanos, nunca han tenido paz. Y mientras que trabajan día y noche por hacer acuerdos de paz, hermanos, siempre hay ese constante peligro. Y está profetizado, hermanos, que más adelantito creemos que estamos en esa generación y en ese tiempo en que el oso del norte, que es Rusia, que parece un oso espantoso dormido, se ha de despertar y marchará del norte. Y luego el príncipe del oriente con sus 200 millones de soldados para atacar a Israel. Así es que siempre, hermanos, ha habido esa amenaza contra el pueblo de Dios. Pero ¿por qué tanta rabia? Dice Romanos capítulo 3, porque fueron no solamente depositorios de los oráculos de Dios. Este libro viene
por parte de esa raza judía, de esos santos hombres del pasado, que inspirados por el Espíritu Santo nos han dado la palabra de Dios escrita. No hay otro libro como este libro. Aquí estamos no por más que por este libro, el cual debe de tener el enfoque y la centralidad, porque hermanos, nosotros somos hombres, no tenemos nada que decir, que ofrecer de dónde, pero sí traemos el tesoro de tesoros, que es la palabra de Dios, palabra viva y eficaz, espada de dos filos, que hermano rompe y se ahonda y aún llega hasta los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Esa es la palabra de Dios. No hay más poder que la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo. Si estamos aquí por la gracia de Dios salvos, es por la palabra poderosa y la semilla que engendra vida eterna en Cristo Jesús. Pero no solamente eso, esta palabra nos revela y nos avisa que de este mismo pueblo y de la simiente de Abraham habría de venir el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el ungido, el Salvador único del mundo. Y todo esto a raíz del pueblo escogido de Dios. Por eso, hermanos, Satanás enfoca toda su atención con una pasión, con el fin, hermanos, de destruir. Y por eso aquí este retrato del capítulo 12 de Revelación, de la mujer, está por dar a luz un hijo, y el dragón, dice aquí, ese dragón color escarlata, parado enfrente de ella a fin de devorar a su hijo. ¿Por qué? Ese hijo simbólicamente, el retrato de la mujer es Israel, ese hijo era Cristo y el dragón es el diablo. Y ustedes saben cómo, cuando vinieron los magos, preguntaron a Herodes, ¿dónde es donde ha nacido este que debe ser el rey de los judíos? Y llamó Herodes a los magos y a los sabios. ¿Qué es esto? Dice, sí, por este tiempo debe de nacer el Mesías prometido del pueblo de Israel. Y dijo Herodes, vayan pronto y con toda precisión y presura, busquen dónde está, para poder yo ir también a adorarle, que adorarle ni nada. Dios le dijo a los magos, ustedes váyanse por acá, porque Herodes busca mal para el niño. Y en su rabia, como se vio burlado, y no llegaron los magos para darle informe dónde habían hallado a ese niño Jesús, entonces mandó a los soldados a Belén, porque según las profecías decían, tú Belén Efrata, pequeña quizás, pero la más grande entre las naciones, porque de allí nacerá el Mesías. Y así que entonces mandó, y entonces a matar a todos los niños, según entendieron, de 2 años para abajo. Hubo una mortandad. Raquel, que lloraba a sus hijos y no quiso ser consolada, porque ese gran dragón quiso destruir al hijo. Y a lo largo del ministerio del Señor, el diablo se presentó una y otra vez para detenerlo. Aún en la misma cruz puso en la boca de algunos diciendo, si eres el Cristo y se hiciste milagros y resucitaste a los muertos y diste vista a los ciegos y hiciste andar a los cojos, pues abájate y muéstranos que eres verdaderamente el Cristo. Y el diablo, aún hasta el último momento, cuando Cristo iba a consumar la obra de salvación, querían tentarlo para ver si él se bajaba de la cruz y podría. Los clavos no lo detuvieron en la cruz. Algo más que los clavos, era su pecado y nuestro pecado y el pecado de todo el mundo. Y por eso no se abajaba, porque para él no era nada bajarse y decir, ¿qué querían? Cuando vinieron a prenderlo ahí en el jardín, ustedes saben cómo vino aquel motín guiado por el Iscariote, con espadas y piedras, como para prender a algún reo. Y él les dijo, amigos, ¿quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y él dijo, yo soy.
Y con eso se fueron de espaldas todos, nomás con el poder de su palabra. Y Pedro, el más atrevido, y pues tantas cosas que podemos decir de Pedro, pero hay que alabarlo porque tenía muy buenas cualidades. Que saca su espadón, yo no sé por qué andaba armado, pero que la saca y el primero que se le acerca, ¡pum! Y le rozó la cabeza y le cortó la oreja a un siervo del sacerdote. No, Pedro, no. Mete tu espada en tu vaina. Agarró la oreja, se la pegó. Dice, ¿qué no sabes? Que hay 12 legiones de ángeles aquí que están esperando que yo les diga, acábense a estos. Esos 12 legiones representaban 70,000 ángeles con sus espadas desenvainadas para protegerle. Pero era necesario que esta persona en que está centrada todo el propósito eterno de Dios tenía que morir porque no había otra manera de salvar a la humanidad. Y por eso el diablo, hermano, se concentraba para tratar de destruirlo en todo momento. Y hasta ahora, él sigue haciendo la obra para que no oigan. Él ciega los ojos a la gente para que no vean y entiendan, los oídos los tapa para que no oigan y crean y se convierten. Y el diablo siempre está tratando de estar buscando cómo ser contrario a la obra poderosa de Cristo para salvación. En una congregación como esta, nosotros alabamos a Dios por los que hemos creído y estamos seguros que Él guardará nuestro depósito de fe que hemos puesto en Él hasta aquel día. Y no hay nada que cambie nuestra convicción ni nuestra esperanza en Él. Pero luego hay otros que oyen y dicen, será mañana, será después, o no entiendo yo, o no, yo no creo de esa manera, o la favorita, yo tengo mi religión, como si la religión fue la que se colgó en la cruz. No fue la religión, fue el Hijo de Dios. Y así que el diablo está trabajando aquí, donde haya iglesias predicando el evangelio del amor de Dios por nosotros los pecadores, porque no hay quien no sea pecador, por cuanto todos pecamos, declara la Escritura, y en la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el diablo engaña, cierra, endurece, cauteriza el corazón para que no crean y se pierdan. Con tanto dolor vemos gente que se acercan y dan la media vuelta, quizás para nunca más volver. Estuvieron tan cercas, pero quedarán tan lejos. Qué lástima, porque esa es obra del diablo. Esa es obra del diablo. Y déjenme, hermanos, ya brincar lo demás y tratar de terminar diciendo que toda esperanza humana tiene, y toda esperanza humana y ocupación humana debe tener a Cristo como centro de su vida. Máxime nosotros que hemos creído, nosotros que entendemos mejor, hermanos, debemos de saber que todo lo que debemos de hacerlo en su nombre y para su gloria. La palabra de Dios dice, Efesios capítulo 2, y búsquenlo allí prontito, y dice de esta manera, Efesios 2, 8 y 9, y leo de esta manera, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo. ¿Saben lo que dice la Biblia católica? Esta Biblia dice, porque por gracia somos salvos por la fe. La Biblia de Torres Amat dice, porque por pura gracia somos salvos por la fe. ¿Será posible que todavía así no puedan creer? Porque el diablo ciega los ojos. No quiere que se arrepienta la gente y busque el perdón y la vida eterna en Cristo. Y así que dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor dice que cuando Él nos vio en el embrión de nuestra madre, antes que naciéramos, en un libro Él escribió todas las cosas acerca de cada uno de nosotros, y todas esas cosas, ninguna de ellas deberían de pasar sin que se cumplieran. Dios tiene una misión, Dios tiene un plan para cada uno, y el plan principal para cada
individuo humano es que busque la salvación de su alma, porque Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere que nadie se pierda, mas que todos procedan al arrepentimiento. Y por esa razón todo está centrado en Cristo, y no hay cosa mejor que su nombre. Cristo, Cristo, Cristo. Dulce nombre. Cristo. No tarda. Cristo viene por los suyos. Si usted es de los suyos, dice la Biblia, porque Él conoce los que son suyos, y los que son suyos, apártese de iniquidad cada uno. Y el que tiene esta esperanza se purifica más cada vez. Y creo con todo mi corazón y con la convicción más sincera que la venida de Cristo está cerca. La cosa va muy giriola, muy bonito, parece que todo se compone. No, hermano, nomás para que se desfonde el fondo. Y entonces, ¿de qué agarrarse? A menos que estemos sobre la roca que es Cristo, y a menos que estemos en Cristo, y a menos que estemos agarrados de Cristo. Y no es tanto lo que nosotros estemos agarrados, sino que Él nos tiene en su mano, y de su mano, ¿quién nos podrá arrebatar? Gracias a Dios por los que creen. Y si usted todavía no ha puesto esa fe en el Señor Jesucristo, esta es la oportunidad que usted tiene para hacerlo. Vamos a ponernos de pie, por favor.